Giancarlo y Javier eran dos amigos que trabajaban como arqueólogos en una institución cultural privada. Su primer trabajo para dicha institución se dio al norte del Perú. Viajaron al desierto de Sechura, localizado en Piura. Ya se había descubierto las ruinas de Chusís. Su trabajo, entonces, era seguir con las investigaciones correspondientes. Ellos fueron en un auto conducido por un chofer, el cual era de la misma empresa de ellos. El señor era un lugareño que conocía bien las carreteras, por lo que no tendría problemas en llegar al lugar. Ellos disfrutaron del hermoso paisaje del desierto de Sechura. Fue cuando sucedió un hecho extraño. El primero de todos. Ellos, siguiendo el camino trazado, llegaron a un tramo que estaba más adelante del sitio arqueológico. Era un desvío a los mangles de Vices. Este camino destacaba por ser un entorno desértico, todo blancuzco. El camino de Trocha no se distinguía del entorno blancuzco. Todo era blanco. Apenas un cuantos árboles y arbustos. Parajes muy bonitos, pero a la vez solitarios. Fue cuando el chofer reconoció el tramo y se dio cuenta que se habían pasado. El chofer detuvo el carro en el momento. Los muchachos se preguntaban por qué el chofer detuvo su carro en medio del camino, mientras este se rascaba la cabeza. Finalmente, el chofer, de nombre Feliciano, se armó de valor y dijo que se habían pasado, reconociendo un error suyo, y que había que volver al camino y retroceder. Los muchachos asintieron, aunque comenzaron a dudar de la capacidad de él. Ellos emprendieron el viaje volviendo tras sus pasos, para llegar al sitio que habían pasado. Sin embargo, después de varios minutos en el camino, no llegaban a las ruinas arqueológicas. Pasó una hora y nada. Los muchachos comenzaron a fastidiarse. Pasó otra hora y nada. Luego otra hora y nada. Los muchachos comenzaron a inquirirle que cómo era posible que han pasado 3 horas y no llegaban al sitio, cuando habían pasado no más de una hora, cuando él se diera cuenta que habían pasado de largo. Feliciano dijo que tampoco él se lo explicaba, que era la primera vez que le pasaba eso. Ellos dijeron que mejor deberían descansar y visualizar el entorno. Al fondo de la carretera se veía unas elevaciones, unos cerros. Se hizo de noche. Feliciano enrumbó su auto y se estacionó cerca de un cerro. Así se protegerían en la falda del cerro. En eso, escucharon unos ruidos de tambores, algo así como una música. Provenía de la cima del cerro. Los 3 hombres, picados por la curiosidad, subieron la ladera del cerro. Mientras más subían, más fuerte se escuchaba la música. Se asomaron. Unos seres con hábitos negros, encapuchados, bailaban haciendo movimientos profanos. En eso, los personajes comenzaron a proferir gritos y aullidos de dolor, que cada vez se volvían menos humanos y cada vez más como de fieras. Se sacaron los hábitos. Dios mío, la escena era horrible y aterradora. Eran seres bestiales bípedos, cubiertos con pelo. Tenían cabezas de felinos. Esos seres aterradores y abominables estaban muy cerca de ellos. Esos seres emitían rugidos, en una efervescencia salvaje. ¿Qué pasaría si esas cosas los descubrían? No cabría duda que los harían pedazos. Ellos, totalmente atemorizados, comenzaron a descender, tratando de no hacer mucho ruido. Llegaron a la base del cerro. Se metieron al carro y se fueron de allí. El carro avanzó rápidamente. De manera inexplicable, ellos llegaron a las ruinas de Chusís. No pudieron explicar por qué, como ahora sí habían llegado, pero no repararon en ello. Lo único que querían era descansar y reponerse de esa impresión, de ver aquello en la cima de aquel cerro. Tres arqueólogos viajan en un auto rumbo a una zona arqueológica. Sabían que en la zona hay gran cantidad de yacimientos arqueológicos, aunque la gran mayoría habían sido saqueados.
Por eso es que había la esperanza que esta huaca no haya sido vaqueada. Los tres arqueólogos, de nombres Alejandro, Diego y Giancarlo, los tres de nacionalidad peruana, hablan poco durante el trayecto. Esto puede entenderse perfectamente, ya que los tres no se conocen. Alejandro y Diego recién se habían incorporado a la empresa donde trabajaba Giancarlo, una institución cultural. El auto pasa por una trocha, también llamado camino de terracería. Es un tramo peligroso, pues a un lado está una ladera empinada y al otro un barranco, con una caída de 50 metros al río. El auto por fin sale del barranco y llega a un monte rodeado de árboles de algarrobos. Detienen el auto, justo enfrente de un promontorio. Los tres investigadores salen del mismo, dejando las luces prendidas enfocando al promontorio. Era una huaca, una construcción de adobes, la cual era una especie de pirámide en plataformas, aunque de menor extensión. Ellos comienzan a hacer una excavación. La luz del auto ayuda en la labor, puesto que les proporciona luz. Abren un túnel subterráneo. Cavan hasta abrir un orificio desde el cual se aprecia una cámara. Giancarlo se introdujo en ese hueco con cuerdas. Llegó al suelo del interior de la huaca. Es una cámara subterránea. Tiene una altura de 4 metros. Sus compañeros se le unen y bajan a la cámara subterránea. Es una cámara abovedada. Linternas en mano, ellos exploran la cámara. Las luces de las linternas horadan la oscuridad del sitio. Descubren un estrecho pasillo, el cual los conduce a otra cámara. Allí descubren una estructura compuesta por adobes, algo así como una tumba. Comienzan a desmantelar los adobes y debajo yace un esqueleto humano, el cual está ricamente ornamentado con objetos de oro y lapislázuli. Hay también algunos ceramios, unos huacos. A Alejandro le entró la avaricia y dijo, oigan, ¿qué tal si nos llevamos algunas piezas? Nadie lo sabrá. Es cierto. Solo se daba a conocer la cantidad de piezas que se descubría, así como de la investigación, después de que los investigadores emitieran un informe, en el cual perfectamente podía omitirse ciertos descubrimientos. Giancarlo, el empleado que llevaba más tiempo allí, lo sabía a perfección. Es más, su compañero y amigo Javier se había adueñado de algunas piezas que se descubrieron en varios trabajos que realizaron. Esto se debía a que no había ningún otro personal que supervise la investigación. Alejandro y Giancarlo se miraron y consintieron en la idea de su compañero. Los tres sustrajeron varios brazaletes y adornos de oro. Luego, tomaron fotos e informes del descubrimiento, hicieron los respectivos croquis y mapeos del sitio, tanto externos como internos. Por supuesto que no incluyeron en ello los artículos que sustrajeron. Salieron de la cámara, ascendiendo a la superficie. Descansaron unos minutos. Giancarlo dijo que había que dar aviso a las autoridades del Ministerio de Cultura, hacer los papeleos necesarios ante los representantes estatales para permitir que lo encontrado sea enviado a la colección de la empresa de los tres investigadores. Para evitar que las ruinas fueran vandalizadas en su ausencia, alguien debía quedarse a vigilar el sitio hasta que llegaran. Giancarlo propuso que los tres se queden a pernoctar allí, custodiando la huaca, y ya mañana en la mañana, alguien viajaría de vuelta a la ciudad para dar aviso a las autoridades. En eso, en mitad de la noche, los tres escucharon ruidos que provenían de abajo, del interior de la huaca. Eran algo así como voces ininteligibles. Giancarlo recomendó rezar para aplacar la ira de la huaca y que les permita descansar y marcharse con las cosas que ellos se llevaron. Diego propuso bajar para averiguar qué sucedía. Ellos bajaron. Exploran la primera cámara, atraviesan la portada de acceso a la segunda cámara. Cuando llegan a esta segunda sala no ven nada. Sin embargo, hacen un descubrimiento que se les pasó por alto. Descubren una apertura, un estrecho y pequeño túnel.
Se arrastraron uno por ese túnel, el cual los condujo a una tercera cámara. Por fin, los 3 investigadores llegaron a esa cámara. Vieron que una pared había sido puesta en medio de la cámara, por lo que si querían saber qué había detrás de la pared, debían excavar a través del muro, por lo que comienzan a excavar allí en el muro. Una vez que terminan de excavar descubren lo que estaba al otro lado. Era una cámara mortuoria, mejor dicho, unas catacumbas. Había unos huecos semirectangulares en la tierra donde había osamentas humanas. Dichas catacumbas no eran prehispánicas, puesto que en una pared estaba puesta una cruz. Lo más probable es que era de la época colonial. Sin embargo, era un descubrimiento extraño y sorprendente, pues ese ambiente estaba conectado con esos restos prehispánicos. Al otro lado de la huaca de esa catacumba colonial, a la mano izquierda había una escalera que conducía a un nivel superior. Descubrieron un manuscrito que relacionaba el lugar a una familia de linaje español, los Ponalca. Esta familia era dueña de estos terrenos. Sin embargo, el mayor descubrimiento fue una carta en la que había indicaciones de cómo se podía obtener la vida eterna. En esa antigua carta estaba detallado que se debía de servir al diablo, se debía hacer misas negras, se debía sacrificar a niños tiernos, y así uno viviría como un vampiro. Los dueños de esas propiedades estaban inmersos en la magia, la brujería. En eso, escuchan unos ruidos. Provienen de la escalera. Una silueta humana, una figura encapuchada blanca baja por la escalera, a través de la penumbra. Ellos estaban sorprendidos, pero su sorpresa lentamente se convirtió en terror cuando vieron bajar a más encapuchados. Ellos, aterrados, huyeron y cruzaron el muro de ruido y se fueron gateando por el túnel. Primero Giancarlo, luego Diego y el último Alejandro, quien estaba esperando a que Diego avanzara, haciéndole espacio, para que él se meta en el túnel. Y cuando Alejandro iba a meterse al túnel, fue agarrado por un sujeto encapuchado, el cual lo sujetó bien. Alejandro gritó por ayuda, mientras forcejeaba. Sus compañeros no pudieron ayudarle, ya que eran perseguidos por más sujetos encapuchados. Giancarlo y Diego terminaron de atravesar el túnel y llegaron a la segunda cámara. Escucharon unos ruidos a sus espaldas y se dieron cuenta que había unos encapuchados avanzando a gatas en el túnel. Sabían que no había tiempo que perder y siguieron corriendo. Corrieron, atravesando el estrecho pasillo, llegando a la primera cámara. Giancarlo fue el primero en aferrarse a las cuerdas para ascender a la superficie. Instantes después fue secundado por Diego, el cual tuvo suerte, pues un empuchado intentó asirlo, pero falló por centímetros. Ya en la superficie, Giancarlo y Diego echaron a ver sobre la abertura de la huaca, pero ya no había ningún encapuchado, nadie que los persiguiera. Giancarlo dijo que de repente ellos se han regresado por la escalera y que podrían salir por alguna salida oculta a unos metros de allí e ir por ellos. Por ello, deberían meterse al auto e irse. Ambos se metieron al auto y partieron a velocidad por el agreste y accidentado camino. Diego jura que en el trayecto de vuelta, mientras escapaban del lugar, pudo ver a lo lejos al lado de una especie de capilla a unos monjes encapuchados de blanco que los miraban.